nos bendiga esta hermosa mañana de sábado 18 de julio. Le damos la bienvenida a los que nos estén viendo, ya sea de mañana como en México, tarde como en otra parte del mundo o noche. Quiero decirles que pues queremos darles la palabra viva. Y le agradezco a mi apóstol Sergio Enríquez estas oportunidades, a mi pastor Agustín García Pineda. Y bueno, pues vamos a comenzar. Esta mañana vamos a hablar de tiempos proféticos, siembra y cosecha. Cuando hablamos de siembra y cosecha, encontramos, hermanos, que Dios tiene grandes cosas. Y bueno, pues si habláramos de siembra, fíjense que para cosechar maíz son 100 días y ya se puede cosechar, pero está tierno. Para que esté maduro son 150 días. No así los frijolitos que tantos nos gustan, que son cada 15 días que se puede ya recoger el frijol. El trigo se recoge un poquito con más tiempo. Y quiero decirles que esta mañana, pues Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Y vamos a comenzar, pero primero vamos a orar. Padre y Dios, te damos gracias por esta oportunidad. Padre, te pido que me auxilies, porque me declaro incompetente. Solamente contigo, Señor, podemos. Solamente contigo, Señor, podemos hacer las cosas. Padre, muchas gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Por la iglesia, por los hermanos, por aquellos, Señor, que tú has hecho, mi Dios. Aquellos hermanos los cuales esta mañana nos están viendo a través de la transmisión. Gracias, Padre, por ellos. Gracias por los pastores que también nos están viendo, que nos anteceden. Los que fueron primero, como mi hermano Miguel, lo bendigo en el nombre de Jesús. Igual a mis hermanos que después que prediquemos van a predicar ellos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo. Gracias porque en esta pandemia, Señor, nos ha sacado adelante. Gracias por nuestro hermano Santiago, Señor. Yo sé que tú lo vas a sacar adelante. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues le damos la gloria a Dios y comenzamos la siembra y la cosecha. Y vamos a hablar de Marcos. Esta parábola está en Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8. Solo en Juan no está. Pero vamos a hablar de la siembra y la cosecha. Dice la palabra así. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente que estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: hoy de aquí el sembrador salió a sembrar. Y cuando hablamos de siembra, hermanos, por fuerza también hay cosecha. Y dice que la tierra, mientras exista, va a haber siembra y cosecha. Va a haber oportunidad de que sembremos. Vino a mi mente ahorita un canto muy, muy viejito, pero que cantábamos cuando yo era niño, que decía: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la gloriosa palabra de Dios. Sembraré mientras viva. Ay, mis hermanos, recuerdo esto, era yo un niño.
Cuando hablamos de siembra, recuerdo que cuando era yo un niño de 8, 9 años, una ocasión iban a llevar hermanos jóvenes que quisieran entrar a la milicia, que quisieran entrar al pastorado, que quisieran entrar a servir. Y entonces vino esa noche un pastor, he querido recordar su nombre y ya mi memoria no me ayuda. Tendría yo 8, 9 años, actualmente tengo 70. Y desde entonces agarraron esa noche y se predicaron y aventaron la red. Y dijeron, ¿quién quiere prepararse para ser pastor? Era un niño yo, pero levanté mi mano y dije, yo, Señor. Y Dios tomó en cuenta eso. Porque desde 1972 no he dejado los púlpitos. He predicado, he enseñado, hemos levantado iglesias y quiero decirles que todavía espero en Dios seguirlo haciendo. El profeta de nuestro movimiento, Tito Pérez, me dijo en el Alfredo del Mazo, tú dices que ya te vas a morir. No, vas a ir a sembrar más iglesias, vas a ir. Y yo dije, amén, Señor. Y aquí está. Bueno, pues cuando hablamos de esto, encontramos que lo primero que dice la palabra es que el Señor empezó a hablar y decía así. Dice, y otra vez comenzó a enseñar junto al mar y alrededor del mar. Y aquí encontramos, hermanos amados, que la enseñanza de nuestro Señor siempre viene para levantarnos, siempre viene para enseñarnos. Y me voy a mi primer punto, la siembra y la cosecha. Marcos, capítulo 4, versículo 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Cuando habla del camino, quiero yo que quede claro estas dos partes. Camino es, dice, junto al camino. Porque cuando hablamos del camino, dice la palabra del Señor en San Juan 14:6, hablando nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así lo dice la Biblia. Y véalo, usted que tiene su Biblia ya en San Juan 14:6. Yo soy el camino. Pero esta ocasión cae la semilla al lado del camino. Y cuando cae la semilla al lado del camino, sigue, el Señor nos enseña todo. La Biblia no tenemos que agarrar y ayudarla, a decir es que hay que interpretarla así. No, la Biblia se interpreta a sí misma. Y sigue diciendo, dice el 4:14, el sembrador es el que siembra la palabra, el que predicador, el evangelista. Nosotros creemos en los 5 ministerios, porque está en Efesios 4:11, y está en tiempo presente, y él mismo levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces ellos llegan con la palabra, enseñan la palabra. Y sigue diciendo la palabra en el Marcos 4:15. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, que el Señor lo reprenda y quita la palabra que se sembró. Ay, mis hermanos, ¿es posible esto? Vamos a hablar con la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Y aquí hay una historia del rey Agripa. El rey Agripa, dice la palabra del Señor, la Biblia, dice, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti? ¿Se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así, su defensa. ¿Por qué Pablo, mis hermanos? Pablo agarró y empezó a decirle a Agripa, mira Agripa, yo era acérrimo enemigo de Dios. Yo perseguía a los del camino, iba y los arrastraba,
iba y los metía a la cárcel, iba y hacía yo todo esto, hasta que me encontró el Señor Jesucristo. Porque Él te encuentra en tu vida, hablando, oyendo la palabra. Pero ahora aquí viene si eres de los del camino o de los junto al camino. ¿Por qué de los de junto al camino? Porque los de junto al camino, sigue diciendo la narración ya en Hechos 26, 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Crees? Es como cuando te dicen, ¿crees tú que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario por tus pecados? Y la mayoría dice, sí lo creo. Acéptalo como tu Salvador. Porque Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda ser salvo. Y con la palabra. Y entonces sigue diciendo, yo sé que crees. Y este hombre agarra y se da cuenta, dice, caray. Pero aquí se verifica lo que la Biblia dice. Vino Satanás, le robó, le dijo, no, pues si tú eres el rey, tú tienes placeres, tú tienes dinero, puedes hacer lo que quieras. Y entonces Agripa dice la palabra, escrito está. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. Por poco. ¿Cuántas veces le hemos hablado a las personas y te dicen, pues sí, fíjate que sí me gustaría ser cristiano, pero ¿qué le digo a mi compadre? ¿Qué le digo a mi comadre? ¿Qué le digo a mis amigos? ¿Qué le digo a aquellos con los que me voy a tomar? Entonces no quieren y te dicen, por poco y me persuades a ser cristiano. Y yo le agrego aquí, por poco y te persuado a venir al camino. Y vuelvo con la cita de San Juan 14:6, hablando nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sigue diciendo la narración que nos ocupa. Y Pablo dijo, quisiera a Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, Agripa, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto por las cadenas. Y encontramos, hermanos, que este hombre no fue cristiano, no quiso. Y cuando decimos, bueno, ¿y por qué no quiso? Pues porque su condición no lo dejó. Me voy a lo siguiente. Aún hablando nuestro Señor Jesucristo, si usted dice, Pablo, pues se le resistió, ¿cuánto más se nos ha resistido a nosotros que somos pastores? A nuestro Señor Jesucristo. Dice, en su tierra de Jesús no aceptaron cambiar de vida, ni lo aceptaron como su Salvador. Dice la Biblia en Mateo 13, versículo 54. Venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Sí, como no, pues es el maestro, es el Señor de señores, es Dios. Y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde los tiene? Decían, allá en su pueblo, allá donde él nació, donde él creció, donde lo conocían. Y esta versión, o eso está aquí en Marcos, está en Mateo, está en Lucas, en Marcos está igualito. Dice entonces, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Ojo del nombre de sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Y es el versículo 55 del capítulo 13 de Mateo. Y sigue diciendo la palabra, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y cuando vemos esto, encontramos con tristeza, mis amados hermanos y amigos, que cuando llega la palabra, muchas veces los perjuicios, las palabras floridas,
La mala interpretación de la palabra de Dios no nos deja entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiera Dios que el Espíritu Santo te toque y te haga ver la necesidad que tienes de que Dios esté en tu vida. De que aquel Jesucristo que fue crucificado y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, venga y sea tu Señor. Sigue diciendo la palabra y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No hay profeta sin honra. Y muchas veces nosotros deshonramos al Señor, queriendo agarrar la palabra como nosotros creemos que es, y no. La palabra se interpreta a sí misma. Ay, mis amados, cuando vemos esto decimos, Señor, gracias. Señor, gracias. Ay, mi Dios, qué maravilloso eres. Qué maravilloso eres. Sí, me voy al que sigue, mis amados. Dice, en Pedregales. Marcos capítulo 4, versículo 5. Otra vez cayó en Pedregales, o sea, la semilla, la palabra. En aquella, sigue diciendo, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Dice el versículo 6 del capítulo 4 de Marcos, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz. Cuando vemos esto, hermanos, vemos aquellos que se emocionan, aquellos que cuando usted les habla de la palabra, dicen, Jesucristo sí es mi Señor y todo, pero vienen las vicisitudes del mundo y entonces no aguantan. Dice el mismo capítulo 4, versículo 16, explicándonos nuestro Señor Jesucristo, dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, con alegría, y dicen, sí, yo te serviré, yo te seguiré, pero cuando vienen los problemas, ya no es lo mismo. Sigue 4:17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la preocupación por causa de la palabra, luego tropiezan. Y cuando decimos, oye, pero ¿cómo es esto? Sí, sí, es algo que yo trabajé en una empresa donde, ay, hubieran visto, muy grande, pero sí tenía todo esto, las vicisitudes del mundo, que traes el chaleco al revés, le decían a los que aceptaban, que ya eres alta para atrás. Gloria a Dios porque lo soy, porque he aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Gloria a Dios porque se puede, porque todos estos que agarran y que no se quedan es porque no tenían padre. Porque cuando dice la Biblia en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, pero tienes que tener la seguridad, la fe, el estar bien cimentado, aunque vengan vientos, vengan lluvias, venga lo que venga, tú sigues hablando de la palabra. Hay veces que predicando nosotros como grupo de evangelismo, allá en Toluca una vez nos apedrearon. Yo le decía, gracias Señor, pero ni una piedra nos tocó. Y quiero decirles que Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es hermoso, pero tenemos que ver, hermanos, que las cosas empiecen a funcionar. Que empiecen a funcionar de tal manera que también a las que llevamos sepamos cuidarlos. Decía mi hermano que me antecedió, que veamos en dónde estamos poniendo la semilla. El siguiente punto es Marcos 4:7. En espinos. Dice, otra parte cayó entre espinos. Ay, hermanos, cuando hablamos de espinos, los amigos que son espinosos, hasta pastores que también son espinos.
De la familia también nos toca a algunos que son espinosos, hermanos, y que no te entienden, y que aun cuando tú alabas, oras, pues no te dan ese chance de que lo hagas como debe ser, con libertad. Y esas personas espinosas son las que van ahogando la preciosa semilla. Y cuando tú dices, oye, pero ¿cómo? Sí, la semilla se ahoga, mis amados, cuando no hay libertad, cuando, pues miren, vamos a seguir para que podamos ver mejor. Pero otra parte cayó, esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyendo la palabra, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias, de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando decimos así, pero los afanes de este siglo, de este mundo, sí, mis hermanos, ahorita con esto de que pues, estaban cerrados los negocios, estaban cerrados, pues para todo había dificultad. Lo único que estaba abierto eran los grandes almacenes, pero lo pequeño estaba cerrado. Y aquí encontramos una cosa bien importante, que muchos empezaron a sentir la escasez. Empezaron a decir, bueno, si Dios es Dios, y si Dios es... Y entonces empezaron a hacerse un lado, empezó lo escabroso, lo espinoso, lo difícil, y ya no podían. Pero quiero decirles que Dios tiene su tiempo. Y si está pasando ahorita es para que tengamos más libertad para predicar, porque ahora es cuando el mundo necesita señales, prodigios y milagros, señales, prodigios y milagros. ¿Quién nos va a hacer? Los pastores de este tiempo. Oía yo hace poco predicar a mi apóstol Sergio Enríquez, que los pastores de este tiempo, de este último tiempo, van a ser pastores de fuego, como lo dice Hebreos, que hace a sus pastores llama de fuego. Y entonces decimos, caray, sí, mis amados, todo eso van a tener, pero necesitan, antes que nada, agarrar, y aunque esté espinosa la cosa, seguir sirviendo, seguir alabando, seguir dándole la gloria y la honra a Dios, seguir diciéndole, no importa, yo te serviré, Señor. Hasta hoy yo veo que la siembra ha sido buena y la cosecha mejor, porque sembré en mis hijos y ahora ellos están sirviéndole a Dios. Casi todos, con excepción de uno, pero todos están sirviendo. Algunos son profetas, algunos son pastores, algunos son pastores de la alabanza, y entonces decimos, oye, vale la pena, aunque venga lo espinoso, aunque venga lo difícil, aunque vengan y te digan, tú no puedes. A mí me han dicho, cara a cara, tú pastor, y se ríen. Yo digo, gracias Señor, porque esto me va a servir, porque esto me va a ayudar. Y mis amados, dice que bienaventurado para cuando hablen mal de ti, de tu ministerio, de lo que haces, por causa de tu nombre. Bienaventurado, porque tú vas a crecer, vas a servir y vas a dar lo que nunca has pensado. Ay, mis hermanos, ay. No quisiera llegar a estas horas porque ya voy llegando al último punto, al clímax del mensaje. Buena tierra. ¿Qué es buena tierra, mis hermanos? Buena tierra es cuando agarra y empiezas a sembrar. Yo recuerdo 1957, era yo un niño de 7 años y me llevaron por primera vez a una iglesia que estaba aquí en la otra colonia, y allí en esa iglesia estaba el ciudad de Nezahualcóyotl, muy feo, pero muy feo. Llovía, salían sapos, ranas de donde lloviera.
porque una casita aquí, otra allá, se veía desde aquí donde vivíamos hasta San Juan, donde pasaba el tren, pasaba a las 8 de la mañana y en la tarde, se veía. Pero me llevaron y allí había una hermana, todavía la recuerdo. Ella venía de Kansas. Una hermana güera, yo la veía grandota, yo creo que sí. Y entonces ella agarraba y salíamos a la calle a evangelizar. Se iba con su bola de chamacos. Ahí está la iglesia todavía. La iglesia se llama Betel. Y estoy seguro que si fuera ahorita, ninguno se va a acordar que por allá anduvimos. Y salíamos a predicar, a evangelizar. Y cuando andábamos evangelizando, muchas veces nos maltrataron. Y yo recuerdo que ella tocaba el acordeón y cantábamos, por ejemplo, aquella canción, aquel himno tan hermoso, que es Gloria a ti, Jesús divino. Ay, hermanos, cuando lo recuerdo, muchas veces me traiciona mi garganta. ¿Por qué, mis hermanos? Porque era yo un niño. Pero la mayoría de los que estuvimos ahí, todavía tengo amigos y la mayoría son pastores. Sirven en un púlpito. Aquel canto que cantábamos es de Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tus bondades. Y me acuerdo y digo, Señor, gloria a ti por tus bondades. 7, 8, 9 años andábamos allá y le dije al Señor, te quiero servir. Y miren, cayó en buena tierra. Y dice la palabra, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues, y brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Y entonces decimos, Señor, cuán grande eres. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto al 30, al 70 y al 100. Y cuando encontramos todo esto, quiero decirles que si Dios me diera la oportunidad de volver a nacer, volvería yo a hacer lo mismo. Es un deleite servir a Dios. Es un deleite poder decirle, Señor, cuán grande y maravilloso eres. Cuán grande y maravilloso eres, Señor. Porque en ti hay problemas, porque tenemos que encontrar gente como los espinosos, como los que engañan, gente que habla muy floridamente y trata de cambiar la palabra y trata de engañarte. Pero la palabra, cuando la lees, cuando está dentro de ti, un cristiano instruido nunca será vencido por la mentira. Bueno, vamos con Pablo, Hechos 9:4. Fíjense este hombre cuando tiene su encuentro personal con el Señor, este encuentro maravilloso. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Aquel hombre que llevaba cartas para Damasco, para llevar a la gente que encontrara allí a los cristianos, arrastrarlos, llevarlos a la cárcel, hacer con ellos barbaridad y media. Ese hombre. Y entonces, dice el versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús al que tú persigues. Yo soy el que fue a la cruz del Calvario, al que tú agarras y le quitas poder, al que tú no dejas que la gente entienda que en Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Solamente el nombre que es nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre, porque Él fue el que fue a la cruz del Calvario. Y sigue diciendo la palabra. Él temblando, dice,
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí están los que caen en buena tierra, ¿qué quieres que yo haga? El Señor va y siembra directamente en su corazón, en su vida. Y él contesta, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Capítulo 9, versículo 7 del libro de los Hechos. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Cuando decimos Señor, así es Dios. Tú oyes la voz dentro de tu corazón, dentro de tu ser. Tú oyes que hoy te están hablando y te están diciendo, el que necesita de Jesucristo eres tú. El que necesita ser perdonado eres tú. El que quiere, el Señor quiere darte la salvación el día de hoy. Hay pastores, dice la palabra en el Salmo 126, versículo 5 y versículo 6. Dice, los que sembraron con lágrimas. Sí, porque hay pastores que van y van con lágrimas. Hace poco ponía yo un sticker, creo que se llama, en el Face, donde alguien dice, si yo fuera el pastor, yo haría esto y haría lo otro. Y se dice mucho, pero cuando agarras y ves, hasta los zapatos del pastor tienen un hoyo. Y no es por donde entra el pie, sino es porque camina, porque visita, porque ora, porque se prepara, porque trata de tener la casa de Dios lo mejor posible. Aún a costa de que no pueda él llevarse un refresco o un pan a la boca. Él lo que quiere es quedar bien con su Señor, pero dice la palabra, y los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, con alegría cosecharás, verás la iglesia, verás el lugar, la casa del Señor hermosa, porque el templo de Dios eres tú, y la casa es donde nos reunimos, donde alabamos, donde danzamos, donde decimos, Señor, cuán grande, cuán maravilloso eres tú, y se lo decimos cara a cara, porque el Señor está con los que le buscan, y los que le buscan de corazón. Sigue diciendo la palabra en el Salmo 126, versículo 6, y irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Sí, el que lleva su Biblia bajo el brazo y le dicen al hermanito, salta para atrás y tantas cosas que le dicen, pero él sigue y en cuanto puede, aleluya. Hace muchos años era un niño también y cantábamos que la iglesia sigue caminando. Y sigue caminando y solo se detiene para evangelizar. Solo para eso. Hermanos, amigos, más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Trayendo a aquellos que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, mis amados. Dios es maravilloso. Dios, cuando te habla, cuando te da, cuando te dice, tú eres mi hijo, te equipa, te enseña. Dice 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. Esto digo, el que siembra escasamente. Aquí está hablando del sistema monetario, del sistema también que cabe en el tiempo, porque hay quien llega corriendo y dice, yo no tengo tiempo para evangelizar, yo no tengo, y de hermanos que dicen, acompáñeme hermano, no puedo, hermanos, pero el que siembra dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, porque hay que sembrar. Durante mis 70 años he visto hombres tan valiosos como Alfonso Azcárraga Rodas, un gran pastor para mí, que le debo mucho, mucho. Y lo vi evangelizar
Lo vi levantar iglesias, lo vi agarrar y sembrar generosamente. Y también él cosechó generosamente. Y cuando vemos esto decimos, oye Señor, sí, porque cuando tú le das a Dios, Dios te da a ti. Por lo menos 4 o 5 iglesias presbiterianas lo vi construir. Y cuando decimos, bueno, y sí, porque él primero era Dios y luego Dios y al último Dios. Y aún en el hospital, ya los últimos días, él, ya casi partiendo con el Señor, cantaba y buscaba a Dios en oración, y cuando podía ir empezaba a cantar y contagiaba a la gente que estaba cerca. Porque la palabra, en el momento que tú la des, en el momento que tú la pongas, la gente está necesitada. Y sigue diciendo el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué propusiste? Me decían la última vez, hay que sembrar en la iglesia una cámara, porque no tenemos. Ahorita también nos falta el aparatito ese para ver cuánta temperatura tiene nuestro cuerpo. Yo estoy seguro que Dios nos la va a dar. Dios nos lo va a dar. Y cuando decimos, oye, pero ¿cómo estás seguro? Sí, porque Dios nunca se queda con nada. Y cuando le decimos nos hace falta, Él dice no, que así y mete su mano a la bolsa. Y cuando Él te empieza a dar, su riqueza es inagotable. Dice Proverbios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade amargura. No añade amargura. Ahorita muchos pastores están sufriendo y muchos quieren cerrar porque no pudieron pagar la renta durante el tiempo que estuvo cerrado. Pero yo estoy orando y pidiéndole a Dios, ayúdalos, Señor. Bendícelos. Pon un hombre, pon los que tienen ahí, porque todos tenemos gente que tiene dinero y que puede ayudar. Ponle su corazón para que lo haga. Sigue diciendo, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí puedo usarlo también porque muchos lugares la usan para recoger el diezmo, recoger la ofrenda. Pero cuando vemos nosotros a Dios, cómo te da, cómo te bendice, tú dices, Señor, vale la pena. Vale la pena. Quisiera yo seguir un poquito más, pero por cuestión del tiempo voy a orar ya y entregar el lugar. Padre y Dios, gracias, Señor. Gracias porque esta palabra no es mía, Señor. Esta palabra es tuya, está escrita en la palabra, en tu Biblia, en lo que tú nos dejaste para que te conozcamos, para que te adoremos, para que te demos la gloria, el honor, la alabanza y te digamos cuán grande y cuán maravilloso eres, Señor. Nos has prestado la vida, nos has prestado todo, Padre, todo, porque todo es prestado, nada es nuestro. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.